Jesucristo, que en la lección número 4 estamos hablando acerca de los objetivos principales de este estudio, en el cual son dos, de los cuales mencionábamos la clase anterior, que es conocer la función redentora de nuestro Señor Jesucristo, del cual hablamos un poquito, ¿verdad? Que es cuando Él atraviesa por esa cruz del Calvario, allá para dar libertad, para darnos vida eterna y para poderse relacionar a Dios con los hombres nuevamente y volver a tener esa comunión perfecta por medio del sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Y hemos venido estudiando acerca de eso. Y ahora nos toca ver en esta clase lo que son los nombres de Cristo. Los nombres de Cristo. ¿Se escucha perfectamente, hermano? Sí, sí, se oye bien, hermano. Sí. Excelente. Entonces, digamos, dice aquí, ¿verdad? El primer nombre es Jesús. Y para llegar a entender, porque son varios nombres, es necesario que nosotros podamos ir a una palabra que es sumamente importante. Y aquí está resaltada, ¿verdad? En lo que es la palabra etimología, ¿verdad? Para estudiar el nombre de Yeshua, que significa el que salva. Y cuando hablamos del estudio de la etimología, ¿verdad? Es el estudio del origen de las palabras individuales y de la cronología en la incorporación de dentro de lo que es el idioma, la cual se vuelve la fuente de los detalles, la forma y el significado de cada nombre. Esta palabra nos da ese sentir, ¿verdad? En el caso de lo que es la Yeshua, que dice que revela el propósito de aquel que llegaría a ser conocido por su obra redentora. Y cuando hablamos siempre de la obra redentora, es el paso que el Señor Jesús dio en la cruz del Calvario para dar libertad, para traer vida eterna, para traer calidad de vida al ser humano, para que el hombre pudiera llegar a reconocer que solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo se puede obtener y acercar al Padre, reconociendo que Él es el único por el cual el ser humano puede llegar a tener la salvación. Y es la esencia, dice, la esencia divina de su autor. ¿Por qué? Porque esto está contemplado dentro de las palabras que fueron dichas a Isaías 43:11, que nos revelan lo siguiente, donde dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Dios propició a través de nuestro Señor Jesucristo obtener esa salvación. Ya estaba contemplado dentro de su plan original para hacer referencia a lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba a hacer cuando Él llegara el momento preciso, cuando dice Gálatas, llegando el tiempo y el momento preciso, Dios enviaría a su Hijo para traer salvación a su pueblo, para traer salvación a todos aquellos en los cuales nosotros podemos entrar hoy en día. Y es interesante cómo esto, ¿verdad?, nos permite a nosotros relacionarnos. Por ejemplo, estábamos hablando de esto, yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Cuando el Señor Jesucristo viene, y vamos a ir a alguna cita bíblica, como lo es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 17, porque nos revela precisamente, ¿verdad? Nos da a conocer precisamente lo que es nuestro Dios, refiriéndose a todo lo que va a acontecer y a revelarnos precisamente la esencia del Dios vivo, porque dice, Él es la imagen de Dios invisible. O sea, Él tiene la representación sobre esta tierra para darnos a conocer realmente cómo es Dios. Y él es el primogénito, es decir, el primero de toda esta creación. O sea, él ya estaba dentro de este plan perfecto, contemplado desde todo lo que era la creación de todo este universo que nosotros podemos ver. Entonces, porque dice que en él, ¿quién era él? Porque en él fueron, dice, creadas
todas las cosas, tanto las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, que todo lo que existe tiene un propósito fundamental y ha sido creado para él, ¿verdad? Para llevar gloria, para llevar honra a él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él existen. Él es el que sostiene, él es el que da vida a todo lo que nosotros podemos ver y nos ha dado vida juntamente porque nos ha salvado. Y esa es la bendición, la gracia que nosotros tenemos al poder contemplar este significado de Jesús, que significa salvación. Y dice ahí, ¿verdad? Pero mire cómo cuando el Señor se presenta sobre esta tierra, allí vamos, hay versículos que nos permiten a nosotros abrir otros versículos para irnos dando las referencias que nosotros necesitamos en cuanto al conocimiento del nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice ahí la segunda parte, ¿verdad? De estos párrafos que estamos leyendo del material. Cuando el ángel se le apareció, aparecen dos citas, la que es de Mateo capítulo 1, versículo 19 al 21. Y aquí vamos a leerlas por separado, hermano, para ir conociendo algunos detalles impresionantes, como por ejemplo en el caso de Mateo, que nos dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 1, 19, José, su marido, estaba a punto, ¿verdad?, de casarse con María. Pero miren las características de este hombre, ¿verdad?, que nos permite a nosotros ver de dónde iba a nacer el Cristo, cómo era justo. O sea, era un hombre no común y corriente, tenía el temor, era justo en todo su caminar y no quería hacerle daño porque dice, no quería infamarla, por lo tanto quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire la profecía de Isaías 43, y ahora nos va relacionando con nuestro Señor Jesucristo para darnos el significado del nombre de Jesús, el cual nos dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a través de estos versículos podemos ver algunos aspectos importantes, como por ejemplo, la calidad de padre que Jesús iba a tener. José, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios y justo en su caminar. Y además de eso, aparece el ángel del Señor, es decir, hay una guía con la aparición del ángel del Señor para llevar adelante el plan que Dios tenía para todos, para su pueblo. Entonces, el nacimiento fue profetizado, hermano. Y eso lo podemos ver nosotros en Isaías capítulo 9, versículo 6 y el versículo 7. Ese nacimiento que Isaías hace mención, ¿verdad? Aquí en lo que es el Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire qué impresionante. Las dos naturalezas nos empiezan a describir a través de este versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 100% Dios y 100% hombre. Y el principado dice sobre su hombro, y se llamará su nombre, y aquí aparecen los nombres con los cuales el Señor Jesús es descrito. Es un nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, porque así es nuestro Dios.
permitiendo que su reinado sea justo, para que su imperio sea indeterminado, o sea, que no tenga principio ni tenga fin. Y eso lo establece porque Él es eterno. Y sobre el trono de David, de donde iba a salir el Mesías, y sobre su reino, ¿verdad? Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. O sea, el Señor, ¿verdad? Todos aquellos que no creen en Él van a enfrentar un juicio, pero a todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? Y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, por lo tanto, ese nombre se vuelve maravilloso a nuestra vida. Ese nombre tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ya lo vamos a ver. Y el nombre del Salvador, que tiene que representa Yeshua, y es un nacimiento también que nos describe que es virginal. Entonces, pero la otra cita bíblica la encontramos en Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 31. Y aquí Lucas nos enseña otros elementos importantes que nos relacionan con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: y entrando el ángel donde ella estaba, ahora hace referencia a su madre, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dios había seleccionado, ¿verdad? Había seleccionado a una mujer virgen, a una mujer temerosa de Dios, ¿verdad? Para poner allí ese nacimiento virginal que venía directamente de parte de Dios. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Hablando de ese saludo, ¿verdad? De esas palabras que habían sido anunciadas por el ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, aquí viene el punto: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, el cual Mateo se complementa, ¿verdad? Dándonos la información de que Él salvará a su pueblo. Entonces podemos ver que Lucas nos enseña que María es bendecida, es llamada bienaventurada. El nombre del Señor, ¿verdad? Representa la salvación. Y hay una encarnación. Aquí nos da a entender que el Señor Jesús va a venir del cielo y se encarna como un ser humano, teniendo su naturaleza divina y su naturaleza como bien carnal, como bien lo describe Isaías, en Isaías capítulo 9, versículo 6, en la primer párrafo. Entonces, esa encarnación la encontramos ahí en San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Padre, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, uno de los detalles importantes del apóstol Pablo, no sé si ustedes lo han notado en la escritura, y que siempre me había llamado la atención, y ahora que llevo los devocionales, no con el libro del devocional, sino a través de la Biblia, he aprendido que el cristiano siempre necesita de la gracia de Dios, ese favor inmerecido, ¿verdad? Que Dios nos ha otorgado, y que esa verdad que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo nos revela a través de su palabra la esencia del Dios Padre. Mire cómo se va relacionando todo esto y se vuelve sumamente impresionante, dándole un nombre que es sobre todo nombre, como bien lo dice Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Mire lo que dice. 2, 9. Por lo cual, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y usted puede ver
¿verdad? Que sobre ese nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es la exaltación máxima que Dios le da a su Hijo, ¿verdad? Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es bendito, ese nombre es glorioso, ese nombre es maravilloso, ¿verdad? Como nos ha descrito la misma escritura. Y es importante en ese recuadro azulito que nos aparece allí, que es de notar que el ángel no le dijo, le pondrás por nombre, sino llamarás, sino llamarás su nombre Jesús. O sea, ¿por qué? Porque ese nombre ya había sido, ya estaba contemplado dentro del plan perfecto de Dios. Por eso dice, dando a entender que el nombre le había sido asignado en el cielo. Allá le fue asignado cuando hicieron ese plan maravilloso para que Él se encarnara sobre esta tierra y pudiera traer salvación a su pueblo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la importancia y el significado de cada nombre que se le describe a través de la escritura al Señor Jesús. Y por eso dice, con el uso del mismo tiempo del verbo hebreo, en el nombre de Jesús se nos da pues a entender el carácter perpetuo, es decir, para siempre. Es el carácter perpetuo de Salvador, propio de Cristo Jesús. Y Hechos, capítulo 4 versículo 12, porque dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y estos son principios, ¿verdad? Para que nosotros podamos afirmar nuestra convicción de que ninguna otra persona ni por ningún otro medio se puede llegar a obtener la salvación en esta tierra. Solamente es a través de la persona de nuestro Señor Jesús, tal como lo establece la misma escritura. Mire cómo este candado nos ha venido permitiendo abrir esos versículos que nos relacionan para llegar a obtener la salvación. Este es un plan perfecto para poder proclamar, anunciar a aquellos que están sin fe, sin esperanza. Nos permiten tener la herramienta necesaria para compartir las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está sin Cristo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, o sea, fuera de Dios. Dice Isaías, no hay quien salve, solo Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Y por eso, junto con el énfasis, dice, en la iniciativa divina de la salvación. Y allí cuando habla de la iniciativa, no es que el hombre tome la iniciativa siempre ha sido de parte de Dios en la búsqueda del hombre. Por eso dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es que todo ser humano pueda llegar a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y pueda obtener la salvación y la vida eterna que solamente viene a través de un arrepentimiento genuino que nos permite a nosotros conectarnos directamente con el Salvador de este mundo. Ese es nuestro Jesús, ese es el Dios salvará. Ese es el Dios. Y recuerden, por eso es importante que nosotros podamos, cuando hablamos de Dios, este, estudiar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque cada uno de ellos está tan relacionado y están tan compenetrados en esa unidad perfecta en la cual nos describe perfectamente a Dios, a un solo Dios en tres personas, hermanos. Y dice Romanos 5:6, Romanos 5:6, Romanos 5:8 y Romanos 5:10, el cual nos permite a nosotros
ver algunos detalles importantes, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ya venía con un propósito específico, ya venía con el propósito de salvación, porque Cristo, el ungido, el enviado de parte de Dios, y este nos permite a través de su muerte reconciliarnos con Dios, decidió morir por los impíos, dice, por aquellos que no conocían de Dios, que nunca habían acercado a Dios, dice. Pero el versículo 8 nos dice, y aún Dios, ese amor de Dios se manifiesta de una manera impresionante. No fueron solo palabras, sino que fue una demostración enviando a su Hijo. Más Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aún por uno, nuestro Cristo hubiera venido, hubiera ofrecido su vida por esa persona. Y así es de valiosa la vida de una persona que no conoce de Dios, para que podamos expresar, para que podamos dar a conocer ese amor con el cual Cristo ha amado al pecador. Dios ama a los pecadores, pero odia, aborrece el pecado. Por lo tanto, el Señor tomó siempre la iniciativa. Y el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, y aquí viene, ¿verdad? El propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos permite a nosotros ser reconciliados cuando aún éramos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, hay garantía, hay seguridad, hay una promesa preciosa de parte de Dios que nos permite a nosotros poder gozar, poder disfrutar, poder contemplar que si nosotros morimos, que sabemos que vamos directamente a la presencia de Dios y estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la convicción anhelante y expectante que debe de tener todo cristiano que decide creer en Dios. Ahora, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Ahora, ahí vemos nuevamente el Señor tomando la iniciativa, dándonos ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. En esto consiste el amor, en la determinación que Él tomó, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y mire, cuando vemos estos versículos, vemos que el amor de Dios nos da un gran ejemplo, es una determinación de poder amar aún cuando no es correspondido por parte del ser humano. Y aún así el Señor, ¿verdad?, nos muestra su amor por medio de su Hijo, manifestando su amor por medio de su bendito Hijo. Y dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía pagar, ¿verdad? Y Él decidió tomar ese lugar en propiciación, tomando el lugar de nosotros por nuestros pecados, cargar con la culpa, cargar con el pecado, cargar con la enfermedad, cargar con todo esto que el ser humano en su propia capacidad no iba a llenar el estándar de lo que Dios estaba buscando, sino únicamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 19 de primera de Juan 4:10, que dice de la siguiente manera, 19, primera de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, ahí hay una interacción del amor. O sea, nosotros hoy que conocemos de Dios, vemos la importancia, la relevancia que el amor tiene dentro de nuestra vida. El amor de Cristo, amándonos en nuestra propia condición,
aún con nuestras debilidades, aún con nuestras flaquezas, aún con nuestros pecados, el Señor nos amó a nosotros. Y esto nos permite a nosotros poder tener identidad de lo que ahora son. Estos son de los versículos que han dado una identidad preciosa a mi vida, reconociendo que aún a pesar de cómo soy, el Señor me ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor viene de Dios, el amor viene directamente de Él, porque Él es la fuente del amor y Él fue y Él nosotros debemos de sumergirnos para aprender a amar, para tomar la determinación de amar a aquel que está sin fe, sin esperanza y sin Cristo. Y ahí es donde vemos el amor de Dios manifestado en nuestra vida. Y ahí es donde usted y yo también debemos de compartir, aprender a compartir con aquel que está necesitado, carente de este amor, que aun cuando no nos correspondan, aun cuando nos traten mal, nosotros hemos tomado la determinación de amar al estilo de Dios, no a nuestro estilo humano, porque el amor, ¿verdad? Si nos aman, amamos en el estilo humano y el amor de Dios no es así. Él se entregó por todos los pecadores, como ya lo hemos venido viendo. Y ahí es donde nosotros podemos ver el significado de lo que es salvación, donde se ha venido manifestando ese nombre maravilloso dado a través de las profecías del Antiguo Testamento, manifestado en la persona del Señor Jesús, a través de ese nacimiento virginal dirigido por el Espíritu Santo, obrando en María como una sierva, como una bienaventurada, como una mujer bendecida, donde un padre temeroso, donde un padre que es piadoso para vivir. Y ahí vemos este efecto tan emocionante dentro de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos al número 2, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver primero el significado del nombre como primer punto, y aquí dice, en el Nuevo Testamento llama al Señor Cristo, que significa ungido. Isaías 61, versículo 1, ¿verdad? Este ya lo habíamos visto también, pero es importante repasar algunos detalles que nos permiten poder llegar a obtener algunos elementos importantes, como por ejemplo, cuando habla acerca del ungimiento, es porque Dios lo ha comisionado, porque Dios lo ha seleccionado, porque Dios lo ha capacitado, dándole una tarea específica, pero lo ha llenado del Santo Espíritu de Dios. Y aquí vemos siempre la incorporación de Dios Padre, de Dios Espíritu, obrando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová el Señor. Y mire, aquí está el Espíritu de Jehová el Señor, Yahweh, el Señor, Adonai, el Señor está sobre mí. Mire, cuando la presencia de Dios está sobre uno, no, hombre, ese es impresionante, ese poder que viene de lo alto para anunciar, aun cuando seamos tartamudos, aun cuando tengamos temblores en las piernas para hablar, pero con la capacidad de Dios es posible poder hacerlo, porque me ungió Jehová. Y ya vamos a hablar acerca del ungimiento en el Antiguo Testamento, porque eso es importante en la manera en que ellos lo daban a conocer y el significado que éste tenía al derramarles aceite sobre sus cabezas. Me ha enviado a predicar. Y aquí viene el propósito por el cual Dios le capacita, por el cual Dios le da el poder y con el cual Dios le da un propósito fundamental. Enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces ahí vemos, y ahí vemos la consagración de un oficio o servicio en el cual quiere decir el ungimiento. Ahí vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 36.
Hechos 2:36. Sepa pues, está hablando el apóstol Pedro, cuando está dando este discurso, ¿verdad? Y la gente dice y se admira, porque ven hablar a gente que es del vulgo, o sea, como gente que no está letrada, gente que no ha pasado allí, pero en la presencia de Dios, la disposición del corazón para hablar la verdad de Dios, no, hombre, eso es, no tiene, ¿verdad? No tiene ese razonamiento humano, porque todo eso, como lo establece Corintios, viene de parte de Dios. Ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, el Salvador, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Él es el Señor, Él es el Kyrios, Él es el ungido de Jehová, al cual los judíos crucificaron, al cual dieron muerte en la cruz del Calvario, pero con un propósito. Entonces allí, como manifestación notoria de hecho perpetuo, su equivalente en hebreo es Mashiach, que significa Mesías. El verbo Mashiach, que significa Mashiach, que significa ungir. Más o menos así se traduce, hermano. Pero cuando hablamos del ungimiento en el Antiguo Testamento, porque he de hablar de ello, en los tiempos, en esos tiempos, una persona era ungida con aceite para dar un significado de la bendición de Dios, para un propósito específico de parte de Dios. Y por eso es que Cristo, cuando fue ungido por Dios a través del Espíritu Santo, fue con el propósito para predicar las buenas nuevas, según lo dice Isaías capítulo 61, versículo 1. Ahora, ¿cuándo fue ungido el Señor Jesucristo? Y aquí lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es ungido desde el momento en la concepción del Espíritu Santo, cuando es concebido por María, llegando a ese momento de la concepción virginal en el cual, y este versículo nos permite a nosotros tener la referencia indicada de lo que estaba en el ser de María. Por eso le dice, respondiendo el ángel, le dijo, o sea, era palabras de parte de Dios, anunciadas por medio del ángel a María. Entonces le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Wow, desde allí viene la presencia de Dios y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí vemos, ¿verdad? La importancia, el propósito por el cual el ungimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué interesante el poder con el cual, porque el Señor cuando comienza su ministerio, aún los demonios, ahí en Marcos capítulo 1, 24, vemos cómo Dios le permite revelar ese sello que lo inviste de todo poder y de toda autoridad. Mire lo que dice diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y los demonios perfectamente reconocen quién era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya tenía la investidura
ya tenía la autoridad que venía del Padre, del Dios Todopoderoso, guiado por el Espíritu Santo, para dar ¿qué? Libertad a los cautivos, ¿verdad? Para traer la salvación a todos aquellos que habían reconocido. Y por eso es bien importante, ¿verdad? Que el Señor, que la presencia de Dios, cuando se abre la Escritura, sea anunciada tal cual Él la ha dejado, porque tiene un propósito fundamental. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 16, en esa escena en la cual el Señor Jesucristo está siendo bautizado por Juan. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nuevamente, ¿verdad? La investidura. Pero aquí hay unos elementos sumamente importantes que nos permiten a nosotros. ¿Por qué? Descubrir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Uno es que, y como Jesucristo fue manifestado en su bautismo para ejercitar su triple oficio. ¿Cuáles son esos oficios de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, aquí dice el rey, sacerdote y profeta. Y allí nos representa esa calidad de mediador entre Dios y los hombres. Y allí podemos ver que a través del bautismo de nuestro Señor Jesucristo es ungido por el Padre a través del Espíritu Santo como sacerdote, quien iba a vivir en esa íntima comunión con el Señor, dándonos a nosotros ese ejemplo maravilloso de comunión, de cómo nosotros debemos mantener esa comunión íntima y perfecta con nuestro Dios. Pero también dice como profeta, es decir, cuando habla de profeta, habla de la interpretación, de esa interpretación a través de la historia, dando a conocer sus principios y valores revelados a través de la escritura, viéndolo todo esto desde la óptica, desde la perspectiva divina, y habla en el nombre del Dios Todopoderoso. Es decir, allí nos remonta a nosotros de las palabras de Moisés, cuando dijo, profeta les levantará el Señor que las dará a conocer, ¿verdad? Que hablará con poder, que hablará con denuedo. Y dentro de las características que debería tener un profeta, es que éste debía tener el cumplimiento de lo que estaba dando a conocer. Y nuestro Señor Jesucristo cumple a cabalidad ese cargo que se le ha dado como profeta, dando a conocer y hablando en nombre de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso. Por eso dice la Escritura, todo pasará, menos mis palabras, porque las palabras de Dios se han de cumplir tal cual se las ha establecido. Ese es el propósito fundamental del profeta, de dar a conocer la palabra de Dios y de anunciarla como debe de ser. Por eso hay tanta referencia en cuanto a esto. Ahora, y como rey, ¿verdad? Manifiesta su gobierno con justicia y este otorga libertad. Miren qué impresionante el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Él gobierna con justicia y Él gobierna con autoridad. O sea, delante de Él todos vamos a ser juzgados, pero también reconocemos de que en Cristo sí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, dice Corintios, hay libertad, dice. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a lo que Dios nos ha establecido a través de su palabra. Y ahí nos vemos nosotros en esa libertad. No somos gente así opacada ni triste, no, nos gozamos y nos alegramos porque tenemos un Dios que nos ha dado como rey la libertad. Por lo tanto,
estas tres funciones que él representa están íntimamente relacionados con lo que es la Trinidad, poniendo ese sello de distinción, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todo lo hace el Señor en perfecta armonía, en perfecta, dando a conocer, ¿verdad? La perfecta Trinidad. Entonces, ahí es donde Dios nos permite a nosotros poder reconocer. Ahora vamos al número 3, que es hablar acerca del Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Yo, estudiándolo un poco, me llamó la atención, según lo que se describe en esta parte. Y lo vamos a leer. Dice, Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre a través del Nuevo Testamento. Y una vez que se menciona en Daniel, porque es la primera vez que se hace mención del Hijo del Hombre, que nos da una enseñanza impresionante de lo que es nuestro Dios, de dónde viene nuestro Dios y por qué lleva el Hijo del Hombre, ¿verdad?, sobre esta tierra. Y aparecen 88 veces en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre. Entonces se vuelve interesante. Y él dice, y Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre en tercera persona, por diferencia que requiere hacer resaltar entre el estado de debilidad que se encontraba y el estado de gloria que tenía al ir con el Padre. Es decir, está mencionando tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina. Y estando humanamente debía de tener cierta debilidad. Pero él realmente está mencionando, y esta es como la primera interpretación de lo que se puede decir acerca de este término que se le atribuye como Hijo del Hombre. Entonces, continúa diciendo, resaltar entre el estado de debilidad que se encontraba y el estado de gloria que tendría al ir al Padre. Jesús probablemente prefirió este nombre porque quedaba lo más alejado posible de toda prostitución por parte de los judíos del oficio mesiánico. Entonces, ya vamos a ver esa parte de mesiánico, ¿verdad? Porque es el título mesiánico a él se le atribuye o se le otorga, porque lo vamos a ver ahí en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que es sumamente interesante, el cual nos lo permite a nosotros poder verlo y contemplarlo en la primera vez. Dice así, Daniel, miraba yo en la visión de la noche, estaba Daniel, contemplando esta visión. ¿Y qué es lo que contempla él? Y aquí viene el significado impresionante, porque este versículo nos permite a nosotros relacionarlo con los eventos futuros que han de acontecer y poder contemplarlo como el Hijo del Hombre, porque esto nos hace referencia en Mateo, nos hace referencia en Marcos y nos hace referencia en lo que es el libro del Apocalipsis. Las revelaciones de Jesucristo, doblemente revelación, porque es Jesucristo quien lo da a conocer, guiándolo por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué el título del Hijo del Hombre? Y ahí es donde nosotros nos hace mostrar la diferencia. Por eso es de que se está refiriendo al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre.
cuando él lo logra contemplar en el cielo como el Dios, lo logra contemplar como el anciano de días, lleno de todo dominio, lleno de todo poder, en el cual, ¿verdad? Él tiene la autoridad absoluta sobre todos los reinos de la tierra y su reino que está contemplado como uno de los cuales no será destruido. Y eso nos permite a nosotros poder relacionarlo directamente con lo que es Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde? ¿Dónde lo vio Daniel? Contemplado en el cielo, dice. En la noche dice que logró contemplar la visión. Mire qué impresionante. Y ahí nos va dando elementos sumamente importantes, ¿verdad? Impresionantes de seguir buscando información a través de este nombre que él mismo se atribuye. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, aquí viene lo que acontecerá. Lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y toda esta profecía es el cumplimiento hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, habrá un juicio tremendo, porque Dios es un Dios que reina con poder, con justicia, y su reino es para siempre, y es un reino de gloria, en el cual todas rodillas, como vimos, se van a doblar, hermano. Ahí vamos a ver al Hijo del Hombre viniendo por la iglesia sobre las nubes del cielo. ¡Wow! Recogiendo a su pueblo, llevándolo al cielo. Ahí vamos a ver al Hijo del Hombre con este esplendor, con esta belleza, con esta gloria y con este poder. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 26, 64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis cuando al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, aún en el paso trascendental que a él estaba por dar, de ir a la cruz del Calvario cuando estaba siendo ahí enjuiciado por los sacerdotes, ¿verdad? Por los religiosos de la época, cuando él ya iba para la cruz del Calvario y él dijo estas palabras. Y además os digo que desde ahora veréis, dice, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Ahí vemos al Señor anunciando que la muerte no lo iba a contener, sino que él iba a resucitar y que iba a estar sentado a la diestra, a la derecha del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Con poder de Dios, viniendo, y hay una promesa en el cual él volverá nuevamente a esta tierra, pero va a venir y va a juzgar. Pero mire lo que dice Apocalipsis 1:7. Y aquí todo ojo le verá, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, y harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí viene con las nubes. Y esta palabrita es la que nos describe la parte en la cual Daniel ve al Señor, al Hijo del Hombre, en el cual todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y vamos a ir al último versículo, a Apocalipsis 14, 14. Apocalipsis 14, 14. ¿Qué dice ahí? Dice, miré, y aquí una nube blanca, como describe la pureza de nuestro Dios.
y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda. Entonces, siempre haciéndonos la referencia conforme a lo que Daniel había visto de parte de Dios, hablándonos acerca de dónde viene Él y hacia dónde va Él y cómo vendrá Él posterior en su segunda venida. Esperando, esto debe de ser expectante a la vida de todo cristiano, el poder reconocer que Dios, de que Cristo Jesús vendrá. Jesús representa 100% su naturaleza humana y representa 100% su naturaleza divina. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí se nos muestra también su esencia de cómo Él representa, de cómo Daniel ve a nuestro Dios, a nuestro Cristo bendito, como el Hijo del Hombre, y en su primera vez allí en Daniel. Este título mesiánico, y Él es a quien se le ha otorgado todo dominio, toda gloria y todo reino. Los judíos, hermanos, deberían de haber estado tan familiarizados con esta palabra del Señor Jesús, porque todo lo que Él habló estaba contemplado dentro de lo que es el Antiguo Testamento, lo cual les daba la referencia a ellos para identificar verdaderamente cuando Él anunciaba estas palabras, dando a conocer, dando a entender de que Él era el Cristo, el Mesías, y estas palabras debían de estarlos tan familiarizados, dándole ese título y reconociendo que verdaderamente Él era el Cristo, Él era el Dios, el cual había de venir sobre esta tierra. Tenemos allí el Hijo de Dios, tenemos allí las 9:15. Lo dejaríamos hasta aquí, hermano. Porque ahí hay cantidad de versículos que hay que tener como referencia, ¿verdad? Para ver ahí lo que representa el Hijo de Dios. Este título que se le atribuye muchas veces a las personas y por qué se dice a través de ellos. Y la Escritura nos da esa referencia de por qué se le llama Hijo de Dios. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así es de que vamos, no sé si hay alguna pregunta. Hermanos, ¿todo está claro? Sí, todo está bien. Excelente. Sí, está bien claro, hermano.